Buenos días. Estamos de nuevo aquí compartiendo acerca del corazón de la revelación divina. Es realmente un tema muy profundo. Cuando decimos el corazón de la revelación divina, prácticamente nos referimos al deseo del corazón de Dios. La Biblia a veces usa el término el beneplácito de Dios. Y en otras ocasiones usa el término el buen placer de Dios. Entonces, el buen placer de Dios, el beneplácito de Dios, es realmente el deseo del corazón de Dios. Y por esa razón, nuestro tema es el corazón de la revelación divina. Y en ese sentido, estamos abarcando 4 libros principales. Número 1, Gálatas. Número 2, Efesios. Número 3, Filipenses. Y número 4, Colosenses. Entonces, estos 4 libros, de los 66 libros de toda la Escritura, estos 4 libros nos presentan el corazón de la revelación divina. Dice, hay un verso aquí en Efesios capítulo 3, y voy a leer el versículo 1 y 2 de capítulo 3. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Bueno, la palabra que quiero subrayar aquí es en el versículo 2, la palabra mayordomía. Mayordomía. Esta palabra en el griego es la palabra griega oikonomía. La palabra griega oikonomía tiene 2 raíces. Número 1, oiko, que significa casa. Nomos, que significa ley. Entonces, literalmente es la ley de una casa. Así que queremos decir que esta es la administración familiar, en un sentido, ¿sí? Claro que el mundo le ha dado otro término, ¿verdad? Que digo que está bien, ¿verdad? Porque se habla económicamente, siempre se habla a las cuestiones financieras, ya sea de los países, de los individuos, de muchas cosas, ¿verdad? Pero específicamente aquí, la palabra oikonomía, entonces se refiere a la administración familiar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mire, déjeme, le explico un poquito. Me gustaría ir en Efesios capítulo 1, versículo 9, 10 y 11, hay 5 palabras muy importantes, muy importantes. Mire, déjenme le leo estos versículos. Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Escuche, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y luego dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Bueno, aquí en esos 3 versículos, 5 palabras muy importantes. Número 1, el misterio de su voluntad. Número 2, su beneplácito. Número 3, propósito. Número 4, economía. Y número 5, consejo de su voluntad. Estas cosas realmente son asuntos de la manera en como Dios, antes
de la creación de los cielos y la tierra, esto fue lo que hubo en la eternidad pasada. Si yo dijera de otra manera, esto fue el concilio de la Trinidad Divina. ¿Por qué usamos la palabra concilio? Porque en el versículo 11, o sea, está la palabra consejo. A veces otras versiones traducen designio de su voluntad. Digo, es en cierta manera correcto, ¿verdad? Es correcto. Pero, ¿por qué razón? Porque la palabra consejo en realidad es el resultado, es la decisión que tomaron en ese concilio. Los tres de la Trinidad se sentaron, ¿me entienden? Pusieron las cartas sobre la mesa y de esa reunión de coordinación, ¿verdad? Ellos determinaron un consejo, es decir, un designio. Ese consejo en realidad implica que lo que emanó de ese concilio estaba implícita la voluntad de Dios. Así que por esa razón, hermanos, todas estas 5 palabras están realmente ahí, desde la eternidad pasada, puestas en ese concilio de la Trinidad Divina. Pero fíjense en el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Escuche, pero después de esa palabra dice según. Esa palabra según debe de notarla, debe de subrayarla, porque quiere decir que el misterio de la voluntad de Dios es según su beneplácito. ¿Ve? Entonces, eso, ahí está mostrando realmente cuál es la base de todas las cosas, cuál es el origen de todas las cosas. Entonces, en ese sentido, los orígenes de todo es el beneplácito de Dios. ¿Qué decimos con el beneplácito de Dios? Hablamos del corazón de Dios. Por esa razón, nuestro tema, el corazón de la revelación divina. Entonces, 4 libros, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, nos están hablando acerca del deseo del corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del misterio de su voluntad, según su beneplácito. Así que ese según implica que el origen, la fuente, ¿sí? El comienzo, el principio de todo es el deseo del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios se propuso desde antes de la fundación de los cielos y la tierra? Él tuvo un deseo en su corazón. Ese deseo de su corazón está relacionado siempre con el hombre. ¿Ve? Y eso que realmente, ese beneplácito, realmente Él se lo propuso. Es decir, fue su propósito eterno. Nada iba a cambiar ese deseo de su corazón. Eso se convirtió su voluntad misteriosa, única, ¿sí? Claro que esa voluntad misteriosa incluye muchas otras voluntades, pero esa voluntad misteriosa, o sea, lo abarca todo. Entonces, esa voluntad misteriosa también se volvió su propósito eterno. Y luego estamos hablando de la economía de Dios. Entonces, esa voluntad misteriosa se volvió su propósito eterno. Y su propósito eterno, ¿me explico? Se expresa en la economía de Dios. La economía de Dios es la manera en cómo Él lo diseñó, en cómo Él lo planeó, en cómo Él decidió que se llevaran a cabo todas las cosas. Dicho de otra manera, es la decisión que emanó de ese concilio de la Trinidad Divina antes de la fundación de los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué queremos decir? Que de
de ese concilio emanó un consejo, es decir, una decisión que implica la voluntad de Dios. Así que en realidad, y la manera en cómo ellos lo diseñaron, esa es su economía de Dios. Esa es la economía de Dios. La manera en cómo ellos lo diseñaron. Ese es el proyecto de Dios. Esa es la maqueta de Dios. Ese es el blueprint de Dios. La manera en cómo todo fue diseñado. Entonces, hablamos de la economía de Dios y hablamos de la manera en cómo lo diseñaron, en cómo fue planeada, en cómo todo fue su proyecto. Entonces, cuando hablamos de la economía de Dios, estamos hablando de esa manera. Esa economía es un hecho que tenía metas a corto plazo, metas a mediano plazo, ¿sí? Y metas a largo plazo. Ahorita estamos esperando la venida del Señor. Podríamos decir que es una meta a largo plazo. Una meta a corto plazo fue la creación de los cielos y la tierra, inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, en Gálatas, fíjese, aquí en Gálatas, déjeme le leo un versículo. Dice Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es una meta a mediano plazo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto indica una de las metas de Dios, una de las maneras en cómo Dios lo planeó, en cómo lo proyectaron. ¿Ven? Su crucifixión es otra cosa también. Su crucifixión, la manera en que lo crucificaron, con todos los detalles de la crucifixión, quirúrgicamente hecha esa crucifixión, elimina todas las cosas negativas, desde la rebelión de Satanás y la caída del hombre, con todo lo que ello implica. Entonces, ¿qué queremos decir, hermanos? Que realmente Dios tiene un deseo en su corazón. Por eso decimos el corazón de la revelación divina. ¿Por qué? Porque todo inicia en el corazón de Dios. Todo comienza, todo principia en el corazón de Dios. Dios tiene un deseo en su corazón. Ese deseo se convierte su misteriosa voluntad. Y esa misteriosa voluntad se vuelve su propósito eterno. Y ese propósito eterno nos lleva a la economía de Dios. O sea, a la manera en que Él lo arregló, a la manera en que Él lo proyectó, a la manera en que Él lo ha diseñado. Y luego finalmente, hermanos, todas estas cosas son de acuerdo al consejo de su voluntad. De nuevo queremos decir que hubo un concilio y de ese concilio emanó un consejo. Ese consejo conlleva la decisión de la Trinidad Divina, conlleva la voluntad de la Trinidad Divina, conlleva la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, o sea, determinación total, la voluntad de Dios expresada, ¿verdad? En ese consejo. Así que, cuando estamos hablando de todos estos términos, cualquiera de estos términos, ya sea que hablemos de la misteriosa voluntad de Dios, o ya sea que hablemos de su beneplácito, o de su propósito, o de su economía, o de su concilio, ¿ve? Todas estas cosas, o sea, sucedieron en la eternidad pasada. Dios estaba solo. Dios no quería estar solo. Dios quería tener su pareja, ¿sí? O sea, por eso hay un deseo en su corazón. Él quería tener la iglesia. Él quería realmente tener su esposa, ¿sí?
Cuando nosotros vemos a la persona de Cristo, dice, si vemos en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3 pasa algo maravilloso, maravilloso, déjeme le digo. Mire, en Juan capítulo 3, en el verso 29, o sea, están preguntándole a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, bueno, dice el 26, Juan 3:26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Escuche, tremendo, ¿eh? Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Bueno, pero el verso 29 es el que yo quisiera que usted escuchara muy bien. Mire, dice, el que tiene la novia es el novio. El que tiene la esposa es el esposo. Como usted quiera decirlo, ¿ve? Se está refiriendo a Cristo. El que tiene la novia es el novio. Digo, decimos la novia porque pues todavía en Apocalipsis 19 vienen las bodas del Cordero, ¿ve? Entonces el que tiene la novia es el novio. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que realmente cuando Jesús vino, ¿me entiende? En su encarnación y empezó la predicación del evangelio, prácticamente él estaba cortejando a su novia. Él estaba cortejando a la mujer que quería. Su predicación del evangelio, ¿me explico? Su sanar enfermos, su alimentar a la gente, su echar fuera demonios, su sanar a los paralíticos, su darle el oído a los sordos y el hablar a los mudos, la vista a los ciegos. Todo eso fue el cortejo del Señor Jesús para su novia. Si yo le dijera de otra manera, la Biblia realmente es un romance universal. Un romance universal entre Dios y su iglesia. Dios y su pueblo. Su pueblo, o sea, se convierte en su esposa. La iglesia llega a ser su esposa. Entonces, hermanos, estamos hablando del deseo del corazón de Dios. Estamos hablando de lo que Él quiere. Fíjense, en Génesis 2:18, déjeme ir a Génesis 2:18. En Génesis 2:18, ¿sabe qué dice? Dice así, mire. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios dijo eso, prácticamente Dios lo estaba diciendo de sí mismo. De sí mismo, ¿eh? O sea, prácticamente Dios estaba diciendo, no es bueno que yo esté solo. No quiero estar yo solo. Yo quiero tener una novia. Yo quiero tener una esposa. Yo quiero tener una mujer. Todo se ha originado en el deseo del corazón de Dios. Esto es el origen. Esto es el deseo del corazón de Dios. Nosotros, la iglesia, somos su novia. Un día, bueno, déjeme, lo llevo a Apocalipsis, mire, déjeme lo llevo al Apocalipsis 19. Fíjese lo que dice aquí en Apocalipsis 19, versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Wow. Y me dijo, escribe, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Wow. Un día, hermanos, si somos de los vencedores, estaremos en las bodas del Cordero. Un día tendremos una cena de bodas con el Cordero. El Cordero se casará con nosotros. Y luego fíjense, no solamente eso, Apocalipsis 21 y 22 serán realmente la vida matrimonial de esta pareja. Dios y el Cordero casados con la iglesia. Bueno, no que sean dos, es uno solo, ¿me entiende? Dios, o sea, tomando como esposa a su iglesia y viviendo la vida matrimonial por toda la eternidad futura. El Cordero casándose con su esposa, viviendo la vida matrimonial por toda la eternidad futura. Apocalipsis 21 y 22 son el vivir de esta pareja. ¡Wow! ¡Wow! Fíjense nomás. Tremendo, ¿no? ¿No le parece? Un romance universal. No es bueno que yo esté solo, dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo, pero eso es realmente lo que Dios estaba diciendo. No es bueno que yo esté solo. Yo no quiero estar solo. Yo quiero tener una pareja. Yo quiero tener una novia. Yo quiero tener una esposa. Yo quiero casarme con ella. Yo quiero vivir mi vida por toda la eternidad con ella. Eso es el deseo de mi corazón. Eso es lo que yo quiero. Eso es mi propósito eterno. Esa es mi voluntad misteriosa. Esa es mi economía. Para eso he hecho la Biblia. Para eso he diseñado 66 libros. El plan que está ahí en los 66 libros es precisamente por esto. Ese es el deseo de mi corazón. Eso es lo que yo quiero. De eso se trata la Biblia. De eso está hablando mi corazón. Mi corazón está latiendo por eso. Hermanos, ¿no es maravilloso nuestro Dios? Nuestro Dios, realmente. Fíjese, yo le diría una cosa. A lo mejor nosotros pensamos, que nosotros hemos sido los inventores de todo. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros no hemos inventado nada. Si el hermano Adolfo se quiso casar, ¿me entiende? Aunque probablemente yo lo viera humanamente, ¿me entiende? Mucha gente. Pero el hermano Adolfo nada más está respondiendo al deseo de su corazón. ¿Ve? Un día yo ya no podía vivir sin esta mujer, sin mi esposa. ¿Ve? Y yo le dije, ya no la hago. Vamos a casarnos. Pero le voy a decir una cosa. El hermano Adolfo no es el inventor de eso. El inventor de todo eso fue Dios. ¿Ven? Nosotros estamos haciendo justamente lo mismo que Dios quiere. Lo mismo que Dios quiere. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. No estamos haciendo ninguna otra cosa diferente por nosotros mismos. No estamos hallando el hilo negro, hermanos. No. Eso es lo que Dios quiere. Ese es su beneplácito. Ese es el deseo de su corazón. Y yo digo amén, ¿me entienden? Porque digo yo, pues aquí estoy, aquí estamos. ¿Ven? Hemos tenido una novia.
hemos tenido, ¿verdad? Alguien con la que hemos estado unos días y luego la hemos hecho nuestra esposa. Al menos eso pasó conmigo. Probablemente, ¿me entiendes? Alguna vez a lo mejor dije que no me quería casar. Pero cuando llegó el asunto al corazón, no había nada que decir. Ya no podía pelear por nada. Estaba vencido, ¿me entiende? No la hago sin ti, yo dije. Le dije a mi esposa, ¿ve? Ya no podía yo solo. Yo necesitaba a mi pareja. Yo necesitaba mi contraparte. Yo necesitaba mi costilla. Yo necesitaba ser uno con mi esposa. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Ese es el deseo de su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Tener su novia, casarse con su esposa, ¿ve? Y ser todo. Ser todo. Entonces, eso es maravilloso. Eso es realmente lo que a Dios le interesa. Eso es lo que Dios quiere. Digo, ¿lo quiere usted? Pues yo digo que sí. ¿Lo quiere la mujer? Yo digo que también. ¿Ve? Así que solamente estamos respondiendo, fíjese, al deseo del corazón de Dios. Es lo que Dios quiere. Es lo que siempre quiso. ¿Ve? Y es el plan que Él ha hecho con el hombre. Esa es su economía, la manera en cómo lo ha planeado, la manera en cómo lo ha hecho, la manera en cómo ha enviado a su hijo a la encarnación. Y su hijo ha venido y ha pasado por el vivir humano, ¿me entiende? Y ha ido a la crucifixión para solucionar la problemática del universo. Es decir, la rebelión de Satanás y la caída del hombre, ¿me entiende? Y de nuevo, o sea, volver a tener, vamos a decirlo así, pues cortejo o amoríos, ¿me entiende? Con su novia. Vea usted el Cantar de los Cantares, pues es todo un proceso ahí. Salomón, o sea, primeramente conoce a la tsunamita, pero después de varios capítulos, ¿me entiende? Al final, la tsunamita llega a ser la sulamita, es decir, el femenino de Salomón. Eso es lo que Dios quiere. No está inventando nada el hermano Adolfo. No está diciendo nada fuera de orden. Es realmente lo que Dios quiere. No es bueno que el hombre esté solo. Dios mismo estaba diciendo, no es bueno que yo esté solo. Yo quiero tener una pareja. Yo quiero tener una novia. Yo quiero casarme con ella. Yo quiero vivir la vida futura siempre con ella. Digo, así es, ¿me entiende? Así lo ha diseñado el Señor. Así lo ha hecho Dios. Así lo ha programado. Así lo ha planeado. ¿Ve? Esa es su economía. Todo de lo que estamos hablando aquí, eso es realmente lo que Dios quiere. Entonces, Dios quiere tener una novia. Dios quiere tener una esposa. Esa novia, esa esposa en el Antiguo Testamento fue su pueblo. ¿Ve? El pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia. La iglesia realmente, pues, ¿qué le diré? Pues esa es la contraparte de Cristo. Eso es a lo que Cristo vino a cortejar. Sus virtudes aromáticas, ¿me entiende? O sea, eso era tremendo. Inmediatamente nos cautivan, nos hace que le sigamos, ¿me entiende? Hace que esas virtudes aromáticas pues nos lleven en pos de Él. Es algo que
que es indiscutible y que realmente así lo ha hecho Dios. Entonces, hablamos del deseo del corazón de Dios. Hablamos que de ahí surge, ¿me entiende? O sea, de su deseo, de su corazón, surge su voluntad misteriosa, su propósito eterno, su economía, la manera en que Él lo ha de llevar a cabo. Y finalmente todo eso es el resultado del concilio de la Trinidad Divina emanando en el consejo de su voluntad o en el designio de su voluntad. Eso es lo que Dios ha planeado, eso es lo que Dios ha hecho, eso es lo que Cristo ha venido a realizar, nos ha venido a cortejar, nos cortejó por un tiempo, ¿me entiende? Qué bueno los que estuvieron presentes, nosotros los que no estamos tenemos una realidad en nuestro espíritu, porque esa realidad está dentro de nosotros. Así que nosotros sabemos que Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Y si decimos más específicamente, a su novia. ¿Ven? Pues que ha muerto por ella. Dice Efesios, amados, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Escuche. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué más, hermano Adolfo? Y se dio a sí mismo por ella. Pregunta, maridos, ¿ha usted amado a su esposa así como Cristo amó a la iglesia? ¿Se ha entregado por ella así como Cristo se dio a sí mismo por su iglesia? Wow, qué precio, qué precio. Pero esa es la realidad. Gloria al Señor, hermanos. Seguimos en esto, en el corazón de la revelación divina. Amén.